dado para el tema la ruta del abasto, exportando productos agrícolas para vivir mejor. Pero antes de comenzar la reunión, quisiera tomarme 2 minuticos para una propuesta que el equipo de coordinación me pidió que les hiciera al grupo. Vino de una persona de Colombia que, considerando que estas reuniones para los que están en Europa son a las 10 de la noche, muy gentilmente propuso por qué no considerábamos pasar las reuniones, por lo menos durante la época hasta noviembre, para las 2 de la tarde, hora de Colombia, para que quienes están en Europa puedan participar con mayor libertad y no se duerman en la mitad de la reunión. Entonces, decidimos preguntarles y estamos esperando a ver si hay alguna manifestación contra esto. Disculpen que hay una gritería por aquí cerca. Eh, ¿Hay alguna objeción de que pasemos nuestras reuniones hasta noviembre a las 2 de la tarde, hora de Colombia? Para que ninguna objeción, ¿no es cierto? Eduardo Pardo, adelante Eduardo, ¿qué quieres decir? Eso se había propuesto hace, no sé si fue hace un año o 2 años, Sí, y quedaron en que la mayoría, pues en Colombia, están almorzando o haciendo la siesta. Por el lado mío no hay problema. Pues son 6 meses, pues me acuesto más tarde. Por el lado mío no hay problema porque ok, soy consciente que los europeos somos minoría frente a la mayoría de los colombianos, pero ese es mi punto de vista. gracias. ¿Algún otro punto de vista sobre esto? Yo sé que Guillermo Sanz está a favor, yo sé que Alfredo Cortés está a favor. Alfredo me dijo, me tuve que ir la vez pasada porque me fundió el sueño, y es que lógicamente cuando nosotros estamos más Ah, es que es de muy tarde 80 y para ellos. tantos, la cosa no es tan fácil. Sí, Entonces, tienes razón. la petición No, es, pensando en ellos sí toca mejor. si hay algo que sea muy grave, Propongo las 2:30, punto medio, media horita. Corramos la media horita nomás. Y no la siesta nos vuelve muy complicada. 2:30. ¿Qué dice? ¿Alguna otra opinión? Resolvamos esto rápido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mañana el equipo de coordinador con estas feedback en esta iglesia sinodal tomará una decisión de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, ¿ok? Pero no quiero quitarle el tiempo a Silvio. Entonces, adelante Silvio con tu presentación. Bienvenido. Libera tu micrófono, Silvio. Buenas tardes a todos. Me va a permitir compartir aquí la presentación. ¿Ya tienen la cámara en negro? Sí, Silvio, ya lo vemos. Ok, listo. En el corazón de Colombia, una tierra de fértiles suelos y manos trabajadoras, nace un sueño. Ponle la pantalla Fortalecer a quienes con completa. esfuerzo y dedicación cultivan la vida misma y propagan este amor por la tierra a futuras generaciones. Este es el espíritu de la Ruta del Abasto. Una ruta no es solo un camino, sino un puente que conecta corazones, culturas y oportunidades. Es un sendero que une a quienes producen con quienes necesitan, creando una red de esperanza y prosperidad. El abasto es mucho más que un simple suministro. Es la garantía de que la comida llegue a quienes la desean, que la tierra produzca frutos que alimenten vidas y que el trabajo de nuestros productores sea valorado y reconocido en todo el mundo. Con nuestros climas privilegiados y tierras fértiles, somos el lugar ideal para establecer esta relación de abasto con el mundo. Aquí la naturaleza y el esfuerzo humano se combinan para ofrecer productos de alta calidad, frescura y sabor auténtico. Nuestra región tiene todo lo necesario para ser un puente de alimentos que cruzan continentes, llevando lo mejor de Colombia al mundo. Este proyecto no solo busca fortalecer la economía local,
sino también crear un lazo de colaboración, respeto y crecimiento mutuo entre nuestras comunidades y el mundo. Porque cuando unimos nuestras manos y nuestras tierras, construimos un futuro más justo, más sostenible y lleno de esperanza. La ruta del abasto es más que un camino, es una oportunidad para brillar en el escenario global, llevando lo mejor de su tierra a quienes más lo necesitan. Juntos, estamos construyendo un puente de alimentos, sueños y prosperidad. Ok. Bueno, me permití separar esta presentación en 4 áreas. Primero, China, civilización milenaria. Segundo, la crisis alimentaria del 2050 con alternativas de solución. Tercero, nuestra gran oportunidad y los pasos que hemos dado hasta ahora. Silvio, si puedes abrir toda la pantalla que está la presentación. ¿Listo? Ya, gracias. Bueno, en la formación que nosotros tuvimos realmente, el mundo empezó con la civilización grecorromana y de ahí para atrás no nos enseñaron nada. No sabíamos nada de Persia, no sabíamos nada de la India, no sabíamos nada de China, pero realmente la civilización empezó mucho antes de los grecorromanos y son imperios y China ha sido un imperio desde hace miles de años que nosotros no conocimos. Estos son los guerreros de Xi'an. Los guerreros de Xi'an es el mausoleo que un emperador chino construyó. Son 8.000 guerreros de 520 caballos, los guerreros de 1,75 a 2 metros de altura, pesan entre 135 y 500 kilos, 40 músicos, 30 acróbatas. Es decir, la mentalidad, yo creo que no hay ningún presidente, ni emperador, ni papa, ni nada que haya sido tan pretencioso en preparar su sepulcro con algo tan grande como esto. Esto es para mostrarle que la civilización china ha sido muy, muy grande. Otro de los elementos grandes de las civilizaciones chinas es la muralla china. La muralla china tiene 23.000 kilómetros. Y para que ustedes se hagan una idea de qué son 23.000 kilómetros, el perímetro de Colombia, saliendo de Panamá, subiendo a La Guajira, bajando al Amazonas, yendo a Nariño y subiendo otra vez a Panamá, son 6.000 kilómetros, 6.300 kilómetros. La muralla china tiene 23.000 kilómetros, fue construida como en 8 siglos y no es una muralla continua. Creo que son varias murallas, la más grande puede tener 6.000 kilómetros. China llegó a convertirse en un país socialista a raíz de la pelea entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek y realmente hubo cosas muy importantes en el gobierno de Mao Zedong, como el unir a toda China nuevamente, pero realmente cuando murió Mao Zedong estaban en un estado de pobreza increíble. Pocos años antes de morir Mao Zedong, hubo una hambruna en China de que murieron unos 30 millones de personas. Fue un salto espectacular el que ha dado China desde 1976, cuando murió Mao, hasta el 2050, en 52 años. Miren estos datos tan impresionantes. Cuando murió Mao Zedong, perdón, en 1960, el ingreso per cápita de China era de $89. El de Colombia era de $289. China estaba como Nigeria era mayor, tenía un Producto Interno mayor, un ingreso per cápita mayor, 93. Y la mayoría de los países africanos tenían un ingreso per cápita mayor. Costa de Marfil 153, Liberia 170, Senegal 247. Era uno de los países más pobres del mundo
en 1960. Hoy es un país de ingresos medios con 2.174. Y si ustedes ven todos los países que están allí, ninguno se desarrolló como se desarrolló China, y China se desarrolló y creció para un total de más de 1.000 millones de personas. Entonces, realmente es un salto espectacular el que dio China. ¿Y por qué dio ese salto? Porque aprovechó una oportunidad, y es la que todos nosotros hemos vivido en estos últimos 40, 50 años. La oportunidad que tuvo China fue convertirse en la fábrica del mundo, y lo logró. ¿Qué beneficios le trajo eso? Atrajo inversión extranjera, capacitó la mano de obra, mejoró la infraestructura, aumentó el ingreso familiar, fomentó la investigación y la innovación, aprendió a hacer acuerdos comerciales internacionales. Los excedentes económicos empezaron a generar la industria, y se recaudaron más impuestos a nivel local, regional y nacional. Y dejé por fuera en esta lista el negocio de tecnología de punta, porque yo creo, entre lo que yo he visto y conozco, que el golpe maestro de los chinos cuando empezaron con esa apertura fue decirles a las empresas de todos los países: ustedes pueden venir aquí, una condición, comparten tecnología. Y de 1980 a 2000 dieron el salto tecnológico necesario, copiando, estudiando, con todo lo que ustedes quieran, pero dieron el salto tecnológico de un país realmente pobre, sin universidades, sin centros de investigación, llevado realmente de una situación realmente desastrosa, a estar a la altura tecnológica de los países del mundo. Entonces, realmente eso fue, desde mi perspectiva, uno de los elementos más importantes en ese salto tecnológico. Y lo digo porque acá, ahora que estamos hablando de la ruta del abasto, yo acabo de llegar de Ginebra y estuve hablando con el vicepresidente de la Organización Mundial de Patentes e Inversiones, de Patentes e Innovación, Marco Alemán, que es un colombiano. La OPI tiene un software con 110 millones de patentes de libre uso, completamente sistematizado. Usted se mete por donde quiera y llega plagas, cítricos, moscas, no sé qué, por donde se quiera meter, de patentes utilizadas. Y esto lo digo por lo siguiente: cuando mi hermano era superintendente de Industria y Comercio, él creó en la superintendencia un banco de inventos, y lo invitaron una vez a el Senat de Armenia porque tenían allá un invento para manejar un proceso de la guadua, no sé qué, sé cuándo. Fue allá y no sé qué, y vio el invento, y la persona que estaba manejando el banco de inventos se metió al banco de inventos y en 5 minutos identificó un invento similar. Entonces mi hermano le dijo: mire, ustedes gastaron 3 años, tantos millones de pesos, eso ya está inventado. Y ese invento en particular era de libre uso, estaba patentado y de libre uso. Entonces, hablando con Marco Alemán con respecto a la ruta del abasto, yo le decía: ustedes, ¿por qué no nos ayudan a hacer un proyecto para dar ese salto tecnológico, pues no tan grande como China, porque pues estaban compartiendo tecnología con las grandes empresas de tecnología de punta, pero sí podemos dar un salto tecnológico muy importante aprovechando las patentes existentes? En este momento, la OMPI está preparando un proyecto para la ruta del abasto, a ver cómo damos ese salto tecnológico. China pasó de una agricultura completamente feudal, ineficiente, a una agricultura realmente impresionante. Y lo digo impresionante porque
para alimentar, sacaron 800 millones de personas de la pobreza. Lo primero que uno hace cuando sale de la pobreza es comer más. En vez de comer 1 o 2 veces al día, ya come 2 o 3 veces al día. Eso es un aumento en la demanda de alimentos frutales. Y ellos han aumentado la productividad, no solo de los productos agrícolas, sino de los piscícolas. Realmente tiene granjas increíbles. En el desarrollo porcícola, por ejemplo, tienen edificios. El que más grande no lo conozco personalmente, pero lo voy a conocer ahora que vaya a China. Un edificio de 23 pisos dedicado únicamente al engorde de cerdos. 23 pisos. En piscicultura han desarrollado también, tienen grandes avances en piscicultura. Una de las cosas interesantes es que ese país, que hace 60, 70 años era 3 veces más pobre que Colombia, ahora compite realmente con la tecnología actual. Son líderes en computación cuántica, tienen nave espacial y la robótica, pues es el país que tiene más robots industrializados por 10.000 habitantes. Es increíble el salto que dieron ellos. Aprovecharon una oportunidad para convertirse en los manufactureros del mundo. Cuando uno va a Estados Unidos, a China, ve la diferencia en transporte ferroviario. Arriba tienen la imagen de Amtrak, que es el tren rápido de Estados Unidos que lo lleva uno de Boston a Nueva York y va por ahí a 130, 140. Este de abajo, pues mucho más estilizado, más bonito. Es un tren que va a 300 kilómetros por hora y los chinos ya tienen desarrollado un tren que puede ir a 1.000 kilómetros por hora. Entonces uno dice, ¿cómo hizo esta gente? ¿Cómo aprovecharon esa oportunidad? China, estos datos son de la producción de vehículos son del 2023. Miren, produjo en el 2023 29 millones de automóviles. Si ustedes suman Estados Unidos, Japón, Alemania e India, que son los siguientes, no producen los 29 millones. Y son los líderes en la producción y manufactura de vehículos eléctricos. Ellos han pensado, como tuvieron en siglos pasados, en la ruta del abasto, en la ruta de la seda, todo lo que es hoy lo que llaman el puente y las vías, la ruta de los puentes y de las vías. ¿Sí? Es increíble el desarrollo. Han invertido más de $1 billón en proyectos en países, están en 150 países, para desarrollar una red de comunicaciones, una red de transporte de todos los productos que ellos tienen. Entonces, cuando uno se pone a pensar que esta gente ha invertido más de $1 billón de dólares en eso, no dice esta gente de dónde saca la plata. Entonces, los chinos aprovecharon una oportunidad y ese es el sentido de la ruta del abasto, de ver a ver nosotros cómo convertimos la oportunidad que se nos presenta en este momento, como hicieron los chinos entonces. La segunda parte de esta presentación es lo que la ONU está previendo para el año 2050. La ONU prevé que para el 2050 va a haber una crisis alimentaria en el mundo debido a varios factores. El primero, pues el crecimiento físico de la población. El segundo, el que muchos países están sacando población de la pobreza. Tenemos el caso de China, tenemos el caso de la India, muchos países africanos están también desarrollándose y sacando gente de la pobreza, miles de millones de personas. Como decía, cuando uno está comiendo una vez al día y y consigue un poquito más de salario y no sé qué, lo primero que hace es comer mejor, es aumento de la demanda. El tercer factor que dificulta
la generación de productos alimentarios es el cambio climático. Va a haber mucha desertificación de zonas por el cambio climático, entonces la productividad va a tener que aumentar para aumentar la demanda. Y también la ONU dice que hay razones para la esperanza, porque hay ciertas regiones en el mundo que se pueden convertir en despensa del mundo. Una de ellas es Colombia. Y esa es la gran oportunidad. A esto va la primera presentación sobre aprovechar la oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad, como tuvieron los chinos, de convertirnos en una despensa agrícola para el mundo, no solamente para exportar a China, sino para el mundo. Y concretamente esta región, pues fue un modelo en los años 60, en la región del Eje Cafetero. Ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos jóvenes, que se hablaba del departamento modelo, que era el Viejo Caldas. Los 3 departamentos del Viejo Caldas eran el departamento modelo de Caldas de Colombia, y habían, miren, lo que tienen ahí es el cable aéreo, que es una autopista de segundo piso construida en 1910 para sacar los productos de aquí de Manizales hasta Mariquita, 72 kilómetros de vía aérea. Esta es una obra monumental si ustedes piensan que se hizo hace siglo y medio. También está atrás el ferrocarril que trajo a Colombia. Entonces vamos a empezar con la ruta del abasto como un modelo replicable aquí en el Eje Cafetero. Eso es lo que venía hablando. Realmente, si ustedes se acuerdan, o nosotros que vivimos aquí en esta región, pues el café fue realmente el centro de la economía del país en los años 60. Era el principal producto exportador, generó muchas vías, escuelas, electrificación, excedentes económicos, financiaron la industrialización de las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, y realmente solamente con el café y un producto que desafortunadamente no procesamos, se convirtió esta zona en una zona realmente próspera. Nosotros podemos, como país, aumentar la frontera agrícola de 7 millones de hectáreas a 23 millones de hectáreas sin tumbar un árbol, sin tumbar nada en el Amazonas, solamente aprovechando terrenos baldíos, ampliando la zona agrícola. Eso por allí ya podemos triplicar la producción que tenemos. Tenemos que modernizar la tecnología, incrementar los procesos de asociatividad. Eso es muy importante dentro de los objetivos que tenemos en la ruta del abasto. A ver cómo nos unimos, cómo trabajamos los pequeños agricultores juntos con los medianos y con los grandes. Y lo otro que tenemos que hacer es lanzarnos a exportar productos procesados. Es increíble pues que nosotros viendo en el café, los italianos fueron los que italianos o alemanes nos enseñaron a hacer las máquinas para hacer café. Los italianos nos enseñaron a tomar café, nosotros no tomamos sino tinto y café con leche. Ahora ya hablamos de cappuccino, de frappuccino, bueno, eso nos lo enseñaron los extranjeros teniendo nosotros el producto. Lo importante es procesar los productos y exportarlos con valor agregado. Esta gráfica es muy importante porque muestra realmente lo que les quiero mostrar, lo que está pasando hoy en el mundo. De un mundo unipolar, vamos a un mundo multipolar. Si en esta gráfica nosotros tomamos los 10 primeros países, sí, tenemos que en 1980 había un gran imperio en Norteamérica y un país relativamente pequeño, pero entre los 10 primeros, Estados Unidos y Canadá. En el 2000 sigue lo mismo, un gran imperio, Estados Unidos y otro pequeño en Norteamérica. Y en el 2022, ese
poder grandísimo económicamente ya disminuye. Y vamos aquí a la derecha, tenemos en 1980, Estados Unidos era el poder económico más grande del mundo, la economía más grande del mundo, y Japón era la segunda. La economía de Estados Unidos era 2 veces y media de la de Japón. Después seguía, la tercera era Alemania. En el 2000, la economía de Estados Unidos representaba el 40% de la economía del mundo y Japón el 14%, Alemania el 6%. En el 2022, fíjese que aquí ya cambian las cosas. Estados Unidos representa el 25% y China el 18%. ¿Sí? China, que estaba en el año 2000 en el 4%, sube al 18% y Japón el 4%. Entonces, en este periodo entre 2020 y 2050 va a haber el cambio de guardia. Y es lo que está pasando ahora y es lo que vemos con todas las tensiones económicas que está promoviendo Trump, que desde mi perspectiva pues son patadas de ahogado, porque pues es el poderoso que no quiere compartir el poder. En el 2050 tenemos que China tendría el 21% de la economía del mundo, Estados Unidos el 13% e India el 12%. Aquí lo que vemos es un poco más de igualdad a lo que teníamos en periodos anteriores. Entonces esto nos va a llevar a un mundo multipolar, a un mundo multipolar. Si volvemos aquí a mano izquierda, tenemos que entre Norteamérica y Europa, en 1900, entre los 10 primeros países, 7 eran de Norteamérica o Europa. En el 2000 eran 6 y en el 2022 7, pero ya en el 2050 van a ser 5. A diferencia, en Asia y África, en 1980 eran 2 países los que estaban en esos 10, que eran Japón y China. En el 2000 siguen lo mismo. En el 2022 se añade India. En el 2050 ya quedan 5 porque se añade Indonesia. Entonces vemos que el poder económico va pasando del occidente al oriente. Esto es una realidad. Esto no hay que hacer aspavientos de que China no vale o que la India no vale o de que Estados Unidos es el número 1. Es realmente una tendencia irreversible. ¿Cuál es la gran oportunidad que tenemos nosotros? Realmente de volvernos en un país exportador de productos agropecuarios industrializados, procesados. Aguiliski, que trató de comprar el Banco de Colombia hace 20 años y no pudo, el año pasado se volvió allá a meter a la casa de los paisas y compró Nutresa. Y en una entrevista que le hicieron este año le dijeron, doctor Gilinski, ¿usted por qué no compró el banco? ¿Por qué no compró Suramericana si usted es un hombre de finanzas? ¿Por qué compró Nutresa? Y dijo, porque nosotros, dentro de nuestro planeamiento estratégico a largo plazo, vemos que el dinero en el futuro se va a hacer es con la comida. Por eso para nosotros la apuesta, más que en el sector financiero, que en el sector servicios, creemos que podemos competir fundamentalmente con la comida. Este circulito es lo que nosotros llamamos la ruta del abasto, circulito rojo. Como ven, nosotros estamos en el centro geográfico del mundo. Nosotros tenemos en este momento aquí al norte, los paisas están construyendo un puerto que se llama Puerto Antioquia, que se abrirá a finales de este año. Entonces, con Puerto Antioquia tendremos salida a partir de este año para África, Europa, Norteamérica, Canadá. Y por el Pacífico para Norteamérica, para China, la India, el resto de Asia, para Australia. Estamos privilegiadamente ubicados en el centro del mundo para
cubrir la demanda creciente de alimentos. Esta región de los 50 municipios paisas que llamamos tiene 1.400.000 personas y son 14.000 kilómetros cuadrados. Estamos supremamente bien ubicados y realmente pues el transporte es básico para comercializar los productos. El año 23, después de los intentos que hizo el presidente Santos de acercarse un poco a China y luego el presidente Duque estuvo físicamente en China y ahora el presidente Petro estuvo en China y firmó un acuerdo estratégico en octubre del 2023, una alianza estratégica para exportar productos agropecuarios industrializados a China. En ese acuerdo estratégico que hay, China, ¿qué puede hacer? Proporcionar asistencia técnica, transferencia de tecnologías avanzadas, facilitar el producto de ingresos agropecuarios industrializados. Los chinos dicen, no nos manden cáscara, no nos manden bagazo, mándenos jugos, mándenos mermeladas, mándenos carnes ya listas para comer. Invertir en infraestructura y abrir centros de capacitación agropecuaria. Y Colombia se compromete a fortalecer su infraestructura agrícola, mejorar prácticas agrícolas y adaptar sus productos a las normas de calidad exigidas por el gobierno chino. Cuando nosotros hablamos de que nos podemos convertir en una despensa agrícola, no estamos hablando única y exclusivamente para China. Esto estamos hablando de esta alianza estratégica porque se firmó, es física, está operando, pero como veíamos en el mapa anterior, pues el mundo es el mercado que tenemos para proveerle de productos agropecuarios. Y esta ruta del abasto es sencillamente no para exportar, es para vivir mejor. Nosotros pensamos que la persona que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, no necesita más tierra, necesita triplicar la producción. Entonces, como decíamos antes, realmente si nosotros podemos dar el salto tecnológico, superar esa brecha tecnológica, no solamente en cuestiones físicas, de tractores, de drones, etcétera, etcétera, sino también de tecnología digital para comercializar. Una persona que tiene 1 hectárea en este momento puede triplicar, cuadriplicar su producción. A eso apuntamos. Y el que tenga 1.000 hectáreas, pues con mayor razón puede producir mucho más y exportar mucho más. Entonces, el punto es que los productos agropecuarios se industrialicen, que realmente seamos muy innovativos e innovadores en ver a ver cómo la banana, los bananos los convertimos en jugos, en mermeladas, etcétera, etcétera. Un punto muy importante aquí es la asociatividad, porque los chinos dicen, ustedes tienen una gran cantidad de productores pequeños, nosotros no podemos comercializar con los productores pequeños. Tienen que asociarse, es importante de que creen cooperativas, asociaciones de productores, que se asocien con los medianos, que se asocien con los grandes, es decir, que haya realmente una productividad con la cual nosotros podemos conversar para pedir por grandes cantidades. Y que realmente el desarrollo diferenciado, el que puede producir flores, pues que produzca mejores flores, el que puede producir leche, quesos. Entonces, fomentar el desarrollo regional diferenciado. Y esto es muy importante. Estamos pensando que esta política pública sea una política pública a 30 años, que realmente sea, que estemos pensando por encima de los cuatrenios, por encima de la planificación. Cuando llega un presidente, tiene que sentarse un grupo de personas en Planeación Nacional a hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Se demoran 6 meses, 1 año en plantear el Plan Nacional y ya 1 año a los 4, y a los 4 años llega el otro con otro plan de desarrollo. No, que esto sea una política a 30 años. Esta región concretamente, la región del eje cafetero, nosotros tenemos aquí, vamos a empezar solamente con Caldas que tiene 27 municipios y con 23 municipios del suroccidente antioqueño. Esos 27 y 23 suman 50 y están asociados en lo que llaman los 50 pueblos paisas.
tenemos una convergencia cultural de productos, más o menos los mismos productos agropecuarios hemos venido cultivando. Hay una identidad en esos 50 municipios. Habíamos pensado primero que fueran los 3 municipios, los 3 departamentos, Caldas, Risaralda, Quindío y unos municipios del departamento de Chocó, pero se nos complicaba mucho desde el punto de vista político, porque aquí hay que poner de acuerdo a los alcaldes, perdón, a los gobernadores, a los secretarios de despacho, etcétera, etcétera. Entonces empezamos más bien con esta región que tiene su propia identidad y que llamamos los 50 pueblos paisas. Es una región que tiene varias universidades con muchos programas universitarios, centros de investigación especializados en el área rural, muchos centros del CEN especializados en áreas agropecuarias, 200.000 unidades productivas, 75% de su territorio destinado a uso agropecuario y produce cerca del 13% de la comida que está en nuestras mesas. Entonces, lo que estamos buscando es realmente una alianza de producir productos agropecuarios industrializados para exportar. Esa es nuestra gran oportunidad. Es un elefante en la sala que no nos hemos dado cuenta que existe. Realmente aquí hay mucha gente, y ahorita lo vamos a ver, trabajando por exportar, por mejorar, pero no tenemos esa conciencia de que es la gran oportunidad que tenemos. Y es lo que nosotros a través de la Ruta del Abasto le estamos inculcando a los gremios, al sector público, a los pequeños y medianos y grandes agricultores. Es una gran oportunidad. Así como tuvo China una gran oportunidad, nosotros tenemos un elefante en la sala que no lo hemos percibido en la real dimensión que es. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Porque hasta ahora, pues esto es muy bonito y suena, pues sí, bueno, un sueño bonito. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho varias cosas. Primero, no somos Adán. Es decir, hay muchos actores trabajando en este momento a nivel individual, ¿sí? Pequeños, grandes, medianos, haciendo un esfuerzo grande para exportar, para diversificar, para procesar productos. En las universidades y centros de investigación hay estudios, hay ensayos, hay programas que realmente apuntan a esto. En los gremios también hay inquietud. Lo que el sector público lo mismo, las secretarías de desarrollo, de planeación, innovación, las alcaldías, las sumatas, que son como las secretarías de agricultura de los municipios, y el corredor logístico agroindustrial de Occidente. Es una iniciativa de la Gobernación de Caldas para explotar lo que, miren cómo, así como pasa con el metro de Bogotá, se está hablando de él hace 50 años. Este corredor logístico agroindustrial apunta a desarrollar un área en el kilómetro 41 de aquí de Manizales a Medellín, un centro logístico que tenga conexiones con puertos, que tenga aeropuerto, que tenga vías férreas, que tenga almacenes de depósito, cuadros fríos, toda la parte de infraestructura necesaria para exportar, fábricas procesadoras. Y esto hicieron un estudio con la Comisión Andina de Fomento. Y ya está en operación, ya está trabajando, tienen 16 proyectos a nivel macro muy importantes. Y realmente lo que uno se admira es que este corredor logístico agroindustrial, tengo un estudio que se llama el kilómetro 41, que plantea, entre comillas, lo mismo hace 60 años. Entonces, realmente lo que queremos es así que ese elefante que está en la sala realmente se vuelva una realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Con esta idea de la Ruta del Abasto empezamos el lanzamiento. Creo que una de las cosas importantes que hicimos nosotros fue vincular a este proyecto a Jorge Iván González. Entonces, en estos municipios, San Serma, mi pueblo natal, y Belén de Umbría, hablamos con los alcaldes, con campesinos, con asociaciones, y estuvimos varios días en estos 2 municipios
mostrando lo que es la ruta del abasto, lo que se puede hacer. El lanzamiento oficial se hizo en la Universidad Autónoma de Manizales en noviembre del año pasado. Y como les decía, vinculamos a los 23 municipios del suroccidente de Antioquia, que tiene una asociación de municipios del suroccidente de Antioquia, y ya estamos compenetrados en los 50 municipios paisas. Hicimos presentaciones en la Asamblea de Caldas, tuvimos una discusión con los diputados, 3 o 4 horas estuvimos hablando con ellos de todas las potencialidades que tenía o que tiene esta alternativa. Hubo un encuentro de 50 pueblos paisa en Caramanta, allí estuvimos en el encuentro de la Asociación de Líderes del Suroccidente, allí también estuvimos presentando lo que es la ruta del abasto. Hicimos una gira de una semana por el occidente de Caldas y otra semana por el suroccidente de Antioquia, conociendo productos, experiencias de productores muy interesantes, sí. Tenemos por el caso de Anselmo una señora campesina, empezó pues echando asadón. Hoy en este momento es una señora de 52 años, produce 750 kilos diarios de espárragos. Se los vende a Carulla y a otra empresa. 700, eso es una empresa de más de 4.000 millones de pesos anuales. Un campesino produciendo, ¿sí? Y estaban ahí, como mostraron lo que estaban haciendo, y entonces le cortaban la colita a los espárragos y nos decía, la próxima vez que vuelvan ustedes acá, estas colitas las van a ver hechas ya en crema de espárragos. Tenemos un grupo de personas, un señor que empezó criando marranos y dice, yo fui marranero, ahora soy porcícola, ¿sí? Criando 15, 20 marranos, ahora saca 1.500 cerdos semanales engordados. Entonces, uno ve que hay cosas muy y completamente sofisticado, pues el implante que tienes. Entonces visitamos a productores en el occidente de Caldas y en el suroccidente. Lo que les comenté ahora, la visita a la INPA con el proyecto OMPI, con el proyecto de la brecha tecnológica. Vinculación, ahora nos están acompañando aquí estudiantes de la universidad que están ahí en el programa de paz y competitividad para estar trabajando fundamentalmente recogiendo información. Esta mañana estuvimos con ellos en un foro que dio en la Universidad Autónoma sobre elecciones juveniles, organizado por la universidad, por la registraduría y por la revista Cambio. Para nosotros, realmente, en la ruta del abasto, la juventud es la clave. Si nosotros estamos pensando en una política a 30 años, pues tenemos que estar pensando en nuevas tecnologías y realmente esas nuevas tecnologías van a ser implementadas con los jóvenes. Estos 3 muchachos que nos están acompañando hoy aquí en la reunión van a levantar la base de datos de los consejos municipales juveniles de cada municipio, de las organizaciones juveniles que hay en cada municipio y en las veredas, de las organizaciones religiosas, de muchachos también, de los colegios agropecuarios, de tener toda la base de datos para empezar a hacer una campaña de publicidad con respecto a la ruta del abasto en los municipios y en las veredas. Y también el Departamento de Ciencia Política se ha unido porque uno de los objetivos nuestros es generar una política pública, porque sea aprobada en la Asamblea Departamental este año y el año entrante empezar a trabajar en los municipios, de tal manera que las gobernaciones y las alcaldías tengan realmente esto como política pública, tengan su presupuesto, tengan sus prioridades y sus proyectos al respecto. Y estamos preparando 3 foros de tecnología de punta regional, uno en la brecha tecnológica en la cual participará la OMPI, otro en educación rural
Aquí en Caldas tenemos nosotros el privilegio de tener la Fundación Luker y el Comité de Cafeteros que tienen el programa que se llama Escuela Nueva. Escuela Nueva es un sistema de educación que empezó en Estados Unidos en 1800, cuando la colonización hacia el occidente de Estados Unidos empezó. Las fincas eran inmensamente grandes, de 200, 300, 1000, 2000 hectáreas. Entonces, los niños tenían que viajar mucha tierra, tenían que caminar mucho para ir a una escuela. Entonces, en una escuela podían haber 20, 25 muchachitos, 3 para primero, 4 para segundo. Sí, así. Entonces, en la primaria, 20 muchachitos en primaria. Entonces diseñaron una metodología por la cual los muchachos aprendían a través de cartillas. Y había un profesor para esos 20 alumnos que iba rotando para desatrancar a los muchachos en los problemas que tenían. Eso fue el sistema que inventaron allá los gringos para educar a los muchachos rurales de entonces. Eso lo adoptó Colombia y se llama Escuela Nueva. Aquí lo han organizado muy bien en las veredas, no en las escuelas municipales de los municipios pequeños. Eso allá tenemos que llegar nosotros. Ese es un punto, porque si nosotros, y hablando tanto con el Comité de Cafeteros como con la Fundación Luker, meter todo lo que es tecnología en la formación de los muchachos desde primaria. El tercer foro que estamos preparando para noviembre, estos 3 van a ser en noviembre, fue la producción agropecuaria. Exactamente, esta va a ser con los gremios. Y lo último que les decía fue la contratación con Jorge Iván González, que nos lo está financiando la Gobernación de Caldas, un proyecto bastante grande, y en el cual están asociados también Inficaldas, investigadores de Inficaldas, el CRECE y los 3 jóvenes que tenemos aquí de Paz y Competitividad. ¿En qué consiste la consultoría? ¿Cuáles son los entregables? Primero, una identificación territorial de la ruta del abasto de los 50 municipios, sí. Desde el punto de vista de producción, qué hay, qué no hay, desde el punto de vista de flujo de productos, desde el punto de vista de interacción comercial entre cada uno de esos municipios, entre ellos a nivel nacional y a nivel internacional. Priorización de proyectos y líneas de investigación. Jorge Iván nos decía que en Colombia lo que nos falta son presentar proyectos grandes. Desafortunadamente, ninguna universidad del país tenía la capacidad administrativa y técnica para presentar un proyecto de 1 billón de pesos, que todos los proyecticos eran de 20 millones, de 50 millones, de 500 millones y cuando más de 2.000 o 4.000 millones. Él decía, nosotros tenemos que pensar en grande, ver cuáles son los problemas reales y atacar uno por uno, pero con billones. Entonces, para la ruta del abasto, él dice, fíjense ustedes, yo puedo preparar un proyecto de 500.000 millones para la ruta del abasto, 100.000 en educación, 100.000 en brecha tecnológica y 300.000 en vías terciarias. Yo me meto al plan plurianual de inversiones, veo a ver dónde está la plata y ustedes, una vez que yo identifique eso, ustedes con los políticos arrancan para ver cómo pueden empezar con 500.000 millones. Y decía, 500.000 millones no es mucho para el gobierno nacional. Si nosotros estamos pensando en 30 años y este proyecto de los 500.000 es para 3 años, en 10 años son 5 billones. El gobierno, el Ministerio de Agricultura, el año 2024 dejó de invertir 5 billones de pesos por falta de proyectos. Falta de proyectos serios. También el gobierno es un gobierno bastante inepto en el momento de realizar cosas, pero el año pasado el Ministerio de Agricultura tenía asignado 9.5 billones y ejecutó 4.5 billones. Entonces, busquemos la plata porque la plata está allá. Otro de los indicadores es cómo está
iniciativa va a interactuar con las instituciones públicas y privadas, con la integración municipal, departamental, las fuentes de financiación a nivel nacional, internacional, todo esto es lo que está preparando Jorge Iván, trámites administrativos y requisitos normativos. Esta articulación pública-privada de la ruta del abasto es muy importante. ¿Cuál va a ser la gobernanza nuestra? Esto, pues le digo, esto estamos aquí, empezamos mi hermano y yo, y ahora pues tenemos un grupito de 5, 6, que somos los que estamos trabajando esto, 3 de Antioquia y 3 de acá. Esto no puede seguir en manos nuestras, esto hay que institucionalizarlo. De acuerdo a lo que nos dé este estudio, ya hemos hablado con varias instituciones como la Corporación de Desarrollo de Caldas, con Procaldas, también con la Universidad Autónoma, a ver si ellos nos pueden acoger y acoger la iniciativa para seguirla adelante, porque esto no puede ser pues una cuestión casi que familiar, podríamos decir. ¿Sí? Ya hablé, por ejemplo, ya vamos a empezar a recoger algunos dineros, ya hablé con la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma nos va a manejar los dineros que consigamos de aquí para adelante. Señores, esta es la propuesta de la sociedad civil generando política pública a 30 años, la ruta del abasto. Qué maravilla, Silvio. Qué espectáculo lo que acabas de presentar. Creo que nos quedamos súper boquiabiertos todos. Asombroso. Impresionante, impresionante, Silvio. Eh, bueno, no quiero hablar yo, hay manos levantadas, sé que hay muchas preguntas, pero primero gracias por darnos toda esta información y por sentirnos orgullosos de lo que estás haciendo, de verdad. Tiene la palabra William, adelante. Gracias, Darío, y muchas gracias, Silvio. Es la primera vez que yo oigo hablar de la ruta del abasto. Entonces yo me pregunto, ¿qué estrategia de comunicación hay para que el país conozca este trabajo? Y en segundo lugar, ¿qué estrategia hay para acercarse tanto a los partidos políticos como al Congreso para mover esto masivamente? Sí. Darío, ¿me repite las preguntas que no alcancé a oír bien? William, adelante. Es que no alcanzo a oír bien. ¿Qué estrategia hay de comunicación? Así. Con- ¿Y qué Sí, la estrategia hay de estrategia de acercamiento? comunicación. Ya hablamos con una empresa de publicidad que está especializada realmente en divulgar a nivel regional eh, pues ideas y proyectos, etcétera, etcétera. Estamos en esas. Primero tenemos que conseguir una plata para financiar eso, pero definitivamente este semestre es el semestre de estudios a través de Jorge Iván, eh, a copiar la información que nos están consiguiendo los muchachos de la Universidad Autónoma, y para final de año el proyecto, los entregables los darán para el 15 de diciembre. Entonces, por ahí, para finales de enero, pensamos lanzar esto, entregárselo realmente de acuerdo a la gobernanza que, que se llegue, ¿sí? A la juventud, realmente a los empresarios jóvenes, a los consejos municipales de jóvenes. Y ya para entonces debemos tener suficiente dinero para empezar una campaña publicitaria, y ya para entonces ya debemos tener también el proyecto de superar la brecha tecnológica de la OMPI. Entonces, y ese proyecto también tiene parte de divulgación. La segunda pregunta, Silvio, era ¿qué estrategia hay para acercarse a los partidos políticos y al Congreso para convertir esto en un proyecto de ley? Darío, no, y bien, es que está muy bajito el tono de... ¿qué estrategia hay para acercarse al Congreso y convertir esto en proyecto de ley? Claro. No, una vez que nosotros tengamos esto ya consolidado, identificado en el plan multianual plurianual de inversiones, las fuentes
donde se puede, es un trabajo que tenemos que hacer aquí con los dos gobernadores, el gobernador de Caldas y el gobernador de Antioquia, para empezar con ellos para que cojan la bancada de los departamentos y ellos hagan el trabajo político, ¿no? Porque en el fondo es un trabajo político. Gracias. Eh, yo, yo- yo creo que si me permite, Silvio, para mí esta es una iniciativa que el mismo presidente Petro colocaba al comienzo de su gobierno de convertir al país en una granja, en un motor de exportación agrícola y va con las filosofías que él prometió. Y el hecho de tener tú a Jorge Iván en el equipo, que conoce muy bien qué puertas tocar y dónde está la plata, creo que tienes una oportunidad maravillosa de acceder a las personas políticamente que tienen el poder para hacer esto una realidad, ¿no? ¿Es verdad? Sí, yo creo que uno de los éxitos que podemos nosotros anotarnos es haber podido vincular a Jorge Iván, porque es un que realmente es muy respetado. Cuando estuvimos en Antioquia con Jorge Iván, pues el tipo es un tipo que realmente el gobierno departamental respeta a Jorge Iván, lo conocen, él es de Medellín además, eh, pero desde el punto de vista técnico saben que es un tipo serio, que es un hombre que, y el plan de desarrollo que él presentó pues fue excelente, ¿sí? Entonces va muy concatenado con lo que piensa Jorge Iván. Perfecto. Eduardo Pardo, adelante. Fantástico, increíble. Un comentario y una pregunta. El comentario, como el objetivo es la exportación, tengan en cuenta que aquí en Europa las normas son muy estrictas. Hace poco la Unión Europea hizo un acuerdo con el Mercosur, pero hay oposición, sobre todo aquí en Francia, por parte de los agricultores porque dicen las normas en Europa y en particular en Francia son muy estrictas y en el Mercosur nada, pongamos los pesticidas, allá usan todo lo que quieren, aquí está muy reglamentado. O sea, ese sería el comentario de tenerlo en cuenta. La pregunta, pensé inmediatamente si con ustedes se pueden integrar otras personas que ya producen. Pongamos concretamente el hijo de Velasco que produce chocolate o la familia de Víctor Mosquera que fue jesuita producen café. Esa gente podría entrar en contacto con el grupo de ustedes para tratar de exportar una vez que se han alineado a lo que ustedes imponen como normas mínimas. Sí. Con respecto al primer comentario, Eduardo, cuando estaba allá en la OMPI, uno de los técnicos allá me dijo, mire, ustedes, y nosotros no vamos a exportar nosotros mismos, nosotros somos solamente promotores y esto quedará ya en manos de, ustedes deben empezar con un mercado pequeño que es el de Suiza. El mercado de Suiza es supremamente exigente, es muy pequeño, es manejable, pero es supremamente exigente. Una vez ustedes pueden entrar a Suiza, pueden entrar a cualquier país de Europa. Bueno, a ver, el papel nuestro es solamente de promotores y promotores aquí en esta región y que esto se convierta en un modelo replicable en otros países. Eh, en este momento no sería adecuado decirle a la persona, contacten a Silvio, contacten a Marco Aurelio, mi hermano, para ver qué puede hacer, porque nosotros no sabemos qué hacer en este momento con respecto a un producto concreto de cacao. Lo que nosotros sí podemos hacer es, o lo que estamos haciendo es, productores de cacao a través de la LUCE, por ejemplo, vamos a en la superación de la brecha, los productores de cacao, vamos a traer tales tractores o vamos a traer tales drones o vamos a hacer tales cosas. Entonces, eso lo maneja la, la LUCE. En la cuestión de educación, nosotros no somos educadores.
pues no tenemos la infraestructura para educar. Eso lo manejará el Comité de Cafeteros o la Fundación Luker. La parte de tecnología, pues eso lo manejará Inficaldas. Y nosotros no estamos generando una nueva organización para hacer cosas, sino que estamos generando ideas para acelerar el proceso de superar la brecha, para concentrar más la formación rural en que las competencias blandas sean realmente una prioridad en la formación de los estudiantes. En alguno de los foros, uno de los productores, de los grandes productores acá de Cítrico, nos decía, vea, lo importante en la educación no es la educación dura. A los muchachos aquí se les enseña cómo apretar las tuercas. Y lo importante en la educación es la responsabilidad, el trabajo en equipo, la solidaridad, el liderazgo. Ustedes, la ética, ustedes trabajen en eso porque si ustedes nos mandan muchachos así, nosotros les enseñamos a apretar tuercas aquí en una tarde. Pero nosotros la parte ética, la parte de liderazgo, la parte de trabajo en equipo, eso es algo que realmente no lo podemos hacer en las empresas. Entonces, esa parte con la Luker y con el Comité de Cafeteros queremos trabajar. Entonces, nosotros lo que somos más es como promotores y no realmente solucionadores de un problema concreto, particular para una empresa que tenga una necesidad de empaque, por ejemplo. Pues ya le diremos dónde ir, pero nosotros no. Qué bien, qué bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? A ver, a ver. Ven, ven. A ver, a No, ver. no la des. No la des. Tú tampoco la des. Bueno. Edmundo, adelante. Gracias, Darío. Silvio, buenas tardes a todos. Y lo primero, un inmenso abrazo, hermano, Gracias. inmenso y profundo. Mm, Tuve oportunidad de compartir contigo hace unos días las preliminares de lo que hoy nos presentas y me admira el progreso que has logrado en 2 meses escasos, tal vez menos, desde cuando tuvimos la ocasión con el Cita y otros compañeros de escucharte. Entonces, ese reconocimiento. Por otra parte, me has hecho vibrar con muchos diapasones. Uno de ellos es encontrar una persona en la que verdaderamente se cumple lo que es la conciencia de una misión. Como ser humano, una misión con una dimensión social inagotable y que no solamente tiene una misión clarísima con esa dimensión social, sino con una visión ya en alto grado planteada. Y recuerdo mucho cuando hace unos años hacíamos seminarios en los que colaboráramos para la estructuración de las empresas y partíamos de eso, de la identificación de valores, de principios, para la generación luego de una misión y una visión y luego todo lo que tiene que ver con la parte de planeación que tiene tantos bemoles y siendo conscientes de que a mayor tiempo de planeación, menor tiempo de ejecución. Y están ustedes con una constancia, trabajando intensamente con tu hermano, con todos aquellos que tienes a tu alrededor en esa labor. Entonces, me admira eso y me recuerda una frase de Nietzsche, la de cuando hay una razón para vivir, se pueden soportar muchas cosas, que luego también la toma Víctor Frank, ese gran hombre, autor del libro El hombre en busca de sentido. Siento y palpo objetivamente que eres un hombre que le ha encontrado sentido a la vida. Y cuando alguien tiene ese privilegio que no te llegó porque sí, sino que lo has luchado desde cuando comenzó tu formación, antes de llegar a la era jesuítica y luego como te conocimos y te seguimos
ampliando en esa profundización del conocimiento para contigo, el amor por los hermanos coautores, tu dedicación que jamás ha fallecido o ha desfallecido, no me sorprende. Entonces, me admira y es ejemplar. Y esto no son flores así porque sí, de un amigo, de un hermano, como nos tratamos, que te quiere tanto y te admira tanto. No, lo que yo estoy haciendo con ese ramo de flores, es sencillamente tomar las flores de tu jardín, y las que tú con Ro, inevitablemente, ese jardín que ha sido cultivado, yo tomo esas flores que son las tuyas, las reúno en un ramo y te las entrego. Entonces no son flores del mundo pez, no. Yo lo único que estoy haciendo es reunirlas que están en tu jardín, hacer ese buqué, ese ramo, que tú las puedas colocar con en un florero, en un lindo jarrón, que por supuesto las sigas regando para que se conserven y que sigas cultivando las flores que todavía pueden seguir surgiendo en el jardín. Eso es, no son flores mías, son las tuyas que yo reúno y te entrego. Entonces, en síntesis, me llegó, me sacudió mucho humanamente la profundidad de lo que están haciendo, que uno sabe que uno sabe que es mucho, pero nadie puede pensar sino con lo que sabe. Y como no hemos emprendido algo de esa magnitud, estoy absolutamente seguro de que estoy muy lejos de llegar a identificar todo el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, el coraje, las luchas, los obstáculos, todo por donde has transitado y lo que falta. Pero que tienes esa experiencia, esa madurez, esa formación y esa energía para seguir congregando líderes que configuren un racimo fantástico para un proyecto de esta envergadura. Entonces, Silvio, no me extraña, conociéndote, eh, pero sí me admira y me conmueve que un amigo, que un hermano esté haciendo lo que está haciendo, y además, como alguien decía, me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Poder decirle a uno, mire, yo soy amigo de Silvio y lo conozco y he conversado con él, y eso para mí es un gran momento o gran motivo de orgullo. Y por Mira, último, muchas un gracias por lo que detalle, dijiste del mundo. sí, y mira, y por Joven, último, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué han pensado cuando algo alcanzaste a tocar hace un rato? ¿Qué han pensado en cuanto a el reto de preparar humanamente a los campesinos para que comprendan la profundidad de este proyecto, para que se comprometan con él y para que el desarrollo de ellos sea no solamente un desarrollo técnico, agroindustrial, de cooperativismo, de exportación, como decía con toda razón mi pariente Eduardo, de calidad, sino para que también paralelamente vaya gestándose alrededor de esos campesinos una familia que sea una familia productiva y que sea una comunidad productiva, no solamente un esfuerzo individual técnico y comercial, sino también humano. ¿Qué plan hay colateral para lo que ahora se suelen denominar dizque las áreas blandas? ¿Cómo te parece? Bueno, eso es. bueno, Abrazo, pues muchas hermano. gracias, Y Edmundo. otro Dos abrazo a cosas. Ro. Tú comenzaste con la visión y la misión, y cuando yo ponía la diapositiva del elefante en la sala, yo veo mucha gente trabajando y pensando solamente en lo que él puede exportar, pero no ven que el territorio puede generar una dinámica muy grande, con situaciones que se van generando y que se van multiplicando, en la medida en que trabajemos y consideremos esto como una misión. Entonces, misión Ruta del Abasto, y de hecho el nombre es Misión Ruta del Abasto.
en el sentido de la Mazzucato, de la economista italiana, en que realmente tenemos que pensar en grande, así como lanzar un hombre a la luna o lanzar una persona a la luna. Programas grandes que aúnen esfuerzos y que crean realmente pues una dinámica muy potente. Y en eso pues realmente tiene que ser con una convergencia de trabajo muy integral entre el gobierno y la empresa privada. En la medida en que podamos superar esas diferencias o esas desconfianzas que hay entre el sector privado y el sector público, sino que todos estamos realmente, uno de los países que he visitado yo que más me ha llamado la atención es Singapur, la ciudad del país, porque la cooperación allá entre el gobierno y la empresa privada es realmente increíble y hacen maravillas, porque cada uno tiene sus funciones muy concretas y completamente, valga la redundancia, complementarias. Con respecto a qué hemos pensado con los campesinos, pues realmente esa es la labor de la empresa de publicidad y como decía Ignacio Loyola, última ratio quaestio económica, hay una ONG en Francia y tiene algunos proyectos aquí en el sureste antioqueño en que toman jóvenes y les enseñan a cultivar en pequeños terrenos, sí, en sus propios terrenos, y los muchachos, con toda la última tecnología, y los muchachos ya se pueden meter plata al bolsillo. Entonces, realmente mientras uno vea que se puede meter plata al bolsillo, yo creo que es la mejor motivación y yo creo que una empresa de publicidad pues nos asesora al respecto a ver cómo hacer eso. Muy bien, vale. Ujú. Muchas gracias, Silvio. Muchísimas. Se cayó, no veo dónde está Darío. Bueno, parece que se perdió. En orden seguía yo, me tomo la palabra entonces, ¿no? Adelante, No, César Darío, Miguel. Disculpa, sí, disculpa, sí, estaba en silencio. Adelante, Jorge Luis. Ya, ya, ok, gracias. Bueno, has logrado licuar el tema de la edad y eso me parece un primer logro. No hay límite de edad para seguir soñando y eso realmente te lo agradecemos todos. Un comentario. ¿Cómo van a lograr ustedes el tema? Veo que, bueno, dos cosas. Primero, te entendí que este proyecto estaba durmiendo el sueño de los justos hace 40 años, si te entendí bien, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ahora que ese sueño sí sea realizable y en los 40 años anteriores no se haya podido hacer? Me imagino que ustedes han hecho especie como de análisis de cuáles han sido los principales problemas que tendrían que superar. Quiero saber si eso se ha hecho, lo han hecho o lo tienen pensado hacer. Y lo segundo es el tema político. El tema político siempre me machuca mucho a mí. Y si las cosas van como a algunos dicen que pueden ir a un gobierno de derecha, a un gobierno nacional, eh, esta isla que ustedes están queriendo generar no peligraría mucho. Pensaba, ponías el ejemplo del SENA. El SENA va a tener, en el nuevo plan de gobierno de quien venga, de quien caiga, va a tener sus funciones. Va a poder en esta zona del país eh, eh, alinearse a lo que ustedes están queriendo, siendo absolutamente revolucionaria la idea, cuando el gobierno nacional quiere otro. Eso es la gran preocupación que me surge. Gracias. A ver, José Luis, yo no sé si nosotros podemos seguir hablando ahora de gobiernos de derecha o de izquierda. eh, yo creo que eso, pues, no sé. eh, yo creo que cualquier gobierno que llegue al ver un proyecto de estos, y nosotros estamos pensando a 30 años, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la cooperación irrestricta de la gobernación. Sin embargo, el alcalde de Manizales no le jala, no dice que no le jala, sino que eso está en la segunda o tercera prioridad.
entonces no le está jalando en este momento. Lo que nosotros queremos convertir esto es realmente una política pública de tal manera que en las elecciones los votantes le exijan a los candidatos hablar de la ruta del abasto. Y realmente yo pues estoy muy metalizado y creo que en la medida en que nosotros logremos que los predios pequeños, predios medianos y los predios grandes con nuevas tecnologías produzcan más, eso ya le va dando vuelta a la cosa desde mi perspectiva. Esta mañana me preguntaba un profesor de la universidad, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer con con los productores de cocaína y no sé qué? Pues no es problema nuestro que sigan. Nosotros sabemos que la mayoría de la gente no está produciendo cocaína. A esa mayoría es a la cual le queremos llegar para que produzcan más. Y si producen más y es más rentable en la cuadra o 2 cuadras que yo tengo, porque tripliqué mi ingreso, no se van a ir a la cocaína. Más aún, muchos pueden venir aquí de regreso. Entonces, yo creo que la parte económica es fundamental aquí, poner a la gente a producir más y que se le toque el bolsillo. Y yo estoy convencido que esos 2 pilares o esos 3 pilares, educación, tecnología y asociatividad, pues son los que vamos a fomentar nosotros o queremos empujar, pues, porque nosotros tampoco vamos a hacer eso. Gracias. Goyo, adelante. Gracias, Silvio. Lo que tocaste al final es muy cercano a lo que yo quería decir, y es que esto se presenta como una alternativa a la narcocracia que nos están queriendo imponer tanto de afuera como de adentro. Entonces, yo pienso que regiones que van cogiendo fuerza en otro tipo de producción le van bajando el tono a la narcocracia. Gracias. Ok. De acuerdo. Bernardo. Ay, Gracias, Darío. Oye, Silvio, no, pues me alegra muchísimo. Ya te echaron todas las flores. Yo lo que quiero es preguntarte cómo podemos meternos nosotros ahí para ayudar. Que no entendí la pregunta, ¿cómo fue? Que ¿Cómo cómo, nos podemos meter nosotros ahí para colaborar? Pues de ahí lo vamos pensando, es decir, en este momento, como les decía, nosotros estamos esperando los entregables de Jorge Iván, estamos consiguiéndonos unos recursos. Bueno, ahí está, recursos. Necesitamos recursos. Esta mañana que estaba yo allí en el foro, estaba pensando que, por ejemplo, la revista Cambio nos podría financiar el lanzamiento de esta campaña en febrero. Entonces, si alguien tiene contactos con la revista Cambio, que fue la que organizó, porque eso puede costar 50, 60 millones de pesos para traer aquí a la juventud del sector agropecuario y hacer un show bien bueno del lanzamiento de la ruta del abasto. Entonces, fíjate tú, si alguien tiene conexiones con la revista Cambio, y lo pongo de revista Cambio porque pues fue los que propiciaron el evento de esta mañana, no, o alguna organización que nos pueda financiar, porque fíjate tú, ya un proyecto como del salto tecnológico es algo que se le debe presentar a una institución que tenga el dinero y ya es un proyecto supremamente estructurado. Aquí estamos vendiendo una idea, es muy difícil, entonces es más de tú a tú, y entonces decir, usted no puede dar 10 millones, pues estaba reunido esta semana con un cacao aquí de Manizales, y entonces le dije, bueno, ¿cómo vamos a levantar aquí? Porque ahora empieza la parte que nos ha apoyado mucho. Me dice, no, aquí la gente de Manizales es muy difícil, no sé qué, si sé cuándo, levantar plata es muy difícil. Y me empezó a hablar de los gremios, que con los gremios podíamos ir y no sé qué. Y yo le dije, vea, hombre, con los gremios podemos hacer un trabajo, pero una vez que tengamos un proyecto muy estructurado de acuerdo a los entregables. Y ellos tienen que ir a la junta directiva y entonces dicen que como es una plata, entonces hay que hacerla aprobar con la asamblea y eso es en febrero o marzo del año entrante. ¿Por qué no hacemos una cosa? Usted que es un tipo rico, pero muy rico aquí de Manizales, consígase 3 o 4 que aporten cada uno de a 10 millones. Sí. Ya tenemos ahí 40. Es un buen comienzo.
y yo me consigo otros 2 o 3 personas que se consiga cada uno 2 o 3, ya 10 millones. Entonces al despedirme dijo, entonces que yo me tengo que conseguir 3. Y le dije, sí, porque usted ya está adentro. Y me dijo, sí, yo ya estoy adentro, yo le pongo los 10 millones. Bueno, es muy difícil conseguir plata, pero, y yo le decía a Néstor, este señor, Néstor, es que ustedes los ricos, yo no lo entiendo. Yo acabo de ir a China, me gasté 20 millones de pesos, yo, que lo único que tengo es un apartamento y una pensión, yo no tengo más. Sí, vivo muy bien, no me quejo en absoluto, ¿no? Vivo muy bien, pero yo me gasté 20 millones de pesos, ¿ustedes por qué no se meten al bolsillo y sacan cada uno 50 millones de pesos? Me dice, yo no soy capaz de conseguirle 3 personas aquí que consigan 50. Y yo, bueno, consígame los 3 que pongan de a 10 y por ahí empezamos. Entonces, eso de colección de recolección del dinero, si ustedes nos ayudan a pensar en empresas, en entidades como Cambio, por ejemplo, o fundaciones, para presentarle esto, pues esas conexiones sí son muy bienvenidas, Bernardo. Silvio, Mauricio Cabrera es socio fundador de Cambio. ¿Quién? Y Mauricio Cabrera. De Ah, manera sí. que por ahí Ah, puede, perfecto. Vale. Listo, apunte eso, perfecto. y es columnista además también. Entonces puede tener grandes contactos ahí con Cambio. Excelente contacto, sí. Bernardo, Sí, quería complementar dos cosas, Silvio. Me parece que vale la pena de verdad meterle que la cabeza a diseñar una muy buena estrategia, no de publicidad, una estrategia comunicativa que va a abarcar necesariamente la publicidad, pero ese es uno de los elementos. Me parece que vale la pena gastarle tiempo. Con mucho gusto, yo me meto ahí a trabajar en esa estrategia comunicativa que va a reforzar o que va a apoyar la recaudación de fondos como elemento que sale de allí. Con No, mucho gusto. perfecto. Y No, segunda, yo la te otra pongo en inquietud, contacto con la empresa. Y no, pues el apoyo tuyo ahí sería fundamental, realmente. con mucho gusto. Pero Muchas además de gracias, eso, Bernardo. ¿qué otra cosa han pensado ustedes sobre? Tú hablas de política pública, pero política pública en el vacío, sin una persona que le ponga la cara. Hoy estamos en plena campaña presidencial va a entrar todos los congresistas, etcétera. Esto es carne durísima, no, al contrario, suavísima para el paladar de un político. Eso vale la pena que lo pensemos también dentro de esa estrategia comunicativa. No, sí, eso en primer lugar, el Departamento de Ciencia Política es quien nos está ayudando a formular la política pública Misión Ruta del Abasto. Eso tiene que tener una conceptualización, unos objetivos, presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eso lo está haciendo allí. Venderlo a la Asamblea de Caldas, y tanto de Caldas como de Antioquia nos parece relativamente fácil porque tenemos varios personas dentro de la Asamblea. En este momento tenemos 4 que están muy, muy convencidos. Entonces, aprobarlo dentro de la Asamblea nos parece fácil. Ya la parte más complicada es con los candidatos ahora que se van a lanzar tanto a la presidencia como a las corporaciones públicas. Y además, pues hay que esperar a que se decante un poco, pues porque uno no puede hablar con 150 precandidatos, ¿no? Ya con los últimos 3 o 4 se hablará, pero como tú dices, sí, eso le dicen a uno todo que sí, que claro, que eso es una machera, que no sé qué, que sí sé cuándo. Yo me acuerdo cuando Fajardo se lanzó a la presidencia, hablé con él y le hablé de paz y competitividad. Y me dijo, eso es una maravilla, no sé qué, sí sé cuándo, sí, sí, no sé qué, sí sé cuándo. Después no pude volver a contactarlo al hombre. Pero bueno, eso es, hay que arar con los bueyes que tenemos y hay que hacer, y realmente estamos pensando a largo plazo, ¿sí? Estamos pensando a 30 años. Es decir, esto no es para nosotros, nosotros, ay, yo ya saldré de esto en un año, yo creo que ya estaré fuera de esto, pero porque esto lo tienen que tomar los jóvenes empresarios y los jóvenes de las organizaciones rurales.
Silvio, antes de darle la palabra a Rigoberto, quería hacer una pequeña anotación personal. Yo, al contrario de los políticos, me encaminaría muchísimo más al sector privado. ¿A la Yo orden? pienso que el sector privado es mucho más reliable, es decir, se puede confiar mucho más a largo plazo, no está al vaivén de los políticos. Todos sabemos que en un año puede cambiar o en 6 meses. El político lo que quiere es pantalla y ganar votos. Probablemente no está tan interesado, pero el sector privado que tenga, no para dar fondos, que tenga una parte que sea parte del proyecto. Es decir, que empresas privadas del sector, no estoy hablando de la Federación de Cafeteros, pero grupos de cafeteros que con su industria privada o de cualquier otra industria, pero que lo vean como una parte de un proyecto grande. Lo que triunfa en China, y tú lo sabes muy bien, son empresas mixtas, donde hay una mayoría que es privada y el gobierno entra. Ahí sí, pero el foco central, la iniciativa sale del grupo, del sector privado o de las personas y el gobierno entra a apoyar. Pero depender del gobierno me parece que es muy difícil, es muy fluctuante. Mi recomendación, y no tengo ninguna cuestión clara, es más bien ir a los sectores privados de arroceros, de Pues digo, cafeteros, no, otros de esos. Pero bueno, eh, a- No, lo que tú dices, Darío, es verdad. Es decir, eso es una iniciativa de la sociedad civil. Es eso, una iniciativa de los empresarios privados. Definitivamente que si no contamos con los gremios, que son los productores, pues estamos sacando burro. Entonces, para nosotros es muy importante la participación de los gremios. Y lo que me decía este señor de cacao aquí de Manizales, vamos a hablar con los gremios, con los cítricos, con los aguacateros, obviamente con el sector cafetero, con los ganaderos. eso. No, la empresa privada tiene que estar acá y tener un poco más de, de visión positiva del gobierno. Es decir, fíjate tú, cuando yo estuve en Paz y Competitividad, nosotros trabajamos mucho con las alcaldías, con los venga, hospitales, ¿verdad? con todas las entidades públicas. Y es increíble cuando uno trabaja con las entidades públicas, la cantidad de empleados públicos honestos, capacitados, queriendo hacer cosas. Entonces, yo tengo una visión más positiva de la administración pública que la mayoría de la gente y defiendo mucho a los administradores públicos porque obviamente que nos tocó pícaros, pues gente, chica, alcalde, pues que, y trabajamos con ellos porque realmente nos aceptaban los muchachos aprendían allá, era una experiencia increíble, pero sabíamos que era un pícaro, pero porque es pícaro no puedo dejar de beneficiar a los muchachos para que se beneficien en tal o cual municipio. Entonces, yo personalmente tengo una visión positiva de la administración pública, no digo que sea perfecta, obviamente, que hay corrupción, sí, y que mientras más sube, más alto el grado de corrupción, también me queda muy claro. Pero tengo una visión más positiva, pero definitivamente, Darío, esto es con la empresa privada. Perfecto. Rigoberto, adelante. Bueno, Silvio, pues me dejaste con la boca abierta. Te felicito por ese optimismo y el relato que haces tú de tu programa. Yo quería hacer algunos comentarios. Tú hablaste de cooperativismo, de la parte agraria, y a pesar de que no es mi gusto del presidente actual, él ha tocado esos temas. Desafortunadamente no tiene capacidad de ejecución ninguna. Él la tuvo y tiene en la cabeza, tuvo que esa era la salida. En segundo lugar, dada la situación que está pasando en el país, yo veo con optimismo que a pesar de las dificultades y de los roces con el gobierno nacional, hay regiones que se están despertando y están realizando proyectos que nadie se imaginaba. El Regiotrano aquí del norte, del lado
Cundinamarca hacia Facatativá, que era una cosa evidente, está el corredor férreo, estaba relativamente fácil de realizar y ya arrancaron. En Boyacá quieren realizar el tren a, a Belencito, donde tienen cementera, hierro y demás, o sea que se están ya como despertando y tratando de competir entre las regiones para decir, oye, yo voy a hacer el tren primero que usted, y en Boyacá dicen otro, que hagan trampa, pues no lo sabemos. En tercer lugar, definitivamente estoy de acuerdo, a pesar de que uno tiene la idea del sector público muy pesimistas somos con respecto al sistema público, pero yo creo que los políticos y los alcaldes y los gobernadores muchas veces no encuentran ni programas por hacer. Yo trabajé mucho tiempo en muchas ciudades intermedias y la gran realización de un coliseo era cambiarle la adoquina al parque, era cortar cinta por cosas bobas y no tienen proyectos a largo plazo. Entonces, definitivamente creo yo que el filtro es, y no es tan fácil, pero sí lo hay, es buscar gente, llámese sector privado, que tú has dicho, las dificultades que hay con el mismo sector privado y el sector que tiene recursos, porque no tienen amor por su país, tienen amor por tener su plata y estar acomodados y no más, pero no quieren invertir. Entonces pienso que el filtro es buscar gente que realmente quiera y el político tenga esa habilidad blanda, porque es que creo que la habilidad blanda hay que trabajársela es a los políticos. Desafortunadamente es mucho más difícil porque hay gente adulta con mañas, con dificultades, con la costumbre de hacer lo que ha visto de todos sus compañeros, pero es ahí donde definitivamente hay que trabajar con el sector público. Y lo otro es, si has pensado, que me parece una gran idea, el poder compartir tu proyecto en otras regiones y por dónde comenzarías. Te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Boyacá, siendo de Bogotá, pues yo ya llevo mucho tiempo en Boyacá y he aprendido a conocer las buenas y las malas de la gente de aquí. Aquí hay gente un poquito complicada para asociarse, para hacer cooperativas, pero hay gente trabajadora. Entonces, ¿por dónde comenzarías tú si yo te digo, mira, en Boyacá, Cundinamarca, Santander, por dónde se podría decir, oiga, nosotros le podemos ofrecer este proyecto, pues obviamente adaptado a cada región y al producto de cada región y a las dificultades que tengan, pero me parecería increíble poder aprovechar esa gran idea que has tenido. Mil gracias y felicitaciones, Silvio. Muchas gracias, Rigoberto. Bueno, lo primero que tú mencionaste, definitivamente, yo lo dije ahí lo dije en la presentación, no somos Adán, no estamos comenzando. Hay mucha gente trabajando, hay mucha gente exitosa, tantos pequeños como medianos como grandes productores. El sector público está interesado, hay gente que está trabajando, gente comprometida. Entonces nosotros no somos aquí que somos los salvadores, no, para nada. Lo que sí nos parece que falta es ese sentido de misión que genera una dinámica distinta. Si cada uno está trabajando en su cosita, que el limón Tahití, que los chips de plátano, que no sé qué, que sepan, pero es no, vamos a ver cómo hacemos esto que sea beneficioso para todo el mundo, porque esta región debe crecer, todos debemos crecer, todos nos debemos ayudar, todos debemos cooperar, y de ahí la importancia en la asociatividad. Eh, Mira, nosotros pensamos que una de las papeles que tenemos que tener nosotros es sistematizar esta experiencia que tenemos nosotros y replicarla. Mi hermano Marco Aurelio, que fue quien empezó con esta idea de ruta del abasto, tiene muchas conexiones con Boyacá y con Nariño, y ya ha empezado a hablar de la ruta del abasto en Boyacá y en Nariño. Yo te voy a poner en contacto con él para que tú pues hables con él y le ayudes en lo que está haciendo él allá también. Qué bueno, qué bueno. Estupendo, Muchas gracias. estupendo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? A ver. Los veo medio calladitos. ¿Algún
¿Alguno de tus amigos, estudiantes que están con nosotros no quisieras presentarlos o que nos puedan dar alguna contribución desde su perspectiva, cómo ven ellos el proyecto? Manuela o Ver, Jerónimo. Manuel y Jerónimo que empezaron ayer a trabajar, ¿tiene algún comentario? Manuela, Jerónimo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, bienvenida Manuela. Muchas gracias. A ver, por acá. Ahí no sé si me ven. Estamos, A ver, ya por acá. saliste. Dale. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, soy Manuela Castaño. Ya estoy pues ya en mi último semestre de de universidad y estudio ingeniería industrial. Bueno, pues ayer también tuve la oportunidad de conocer a don Silvio y pues más o menos pues irnos como junto a mis compañeros pues como conociendo un poco pues de esta misión. Entonces pues obviamente las expectativas muy altas, muy contenta, la verdad que es un proyecto que me llama muchísimo la atención y siento pues que podría aportar mucho. Entonces pues por el momento conociendo todo, como en sí en qué consiste y demás. Entonces eso pues es como las expectativas y demás y hacer también un muy buen trabajo durante pues, este semestre junto a mis compañeros. Entonces es como eso. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Manuela está estudiando ingeniería industrial, ¿no? Sí, 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 don Silvio. Qué maravilla, qué bueno. Muchas Jerónimo, gracias. ¿quiere decir alguna cosa? Jerónimo, ¿tú tienes algo que... Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Jerónimo Sosa. Soy estudiante de Administración de Empresas y de Negocios Internacionales. Actualmente estoy cursando noveno semestre en ambas carreras. Tengo muchas expectativas con este proyecto, con esta misión. Siento que pues puedo aportar. Eh, Me gusta la propuesta de Silvio, y me gusta pues como tener otra visión de lo que es los productos agrícolas y pues intentar potencializar eso al máximo. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Gracias, Para Jerónimo y quienes, Manuela. perdón, para quienes no sepan, el semestre de paz y competitividad de la Universidad Autónoma es un semestre académico. Se tienen 15 créditos por el semestre. Los muchachos se dedican 100% a trabajar en el proyecto, viven en los municipios y el proyecto consiste en cooperar en proyectos de desarrollo tanto en alcaldías como en hospitales, como en empresas de transporte, cooperativas agrícolas. Eh, entonces ellos están asignados perdón, al proyecto Ruta del Abasto. Saldremos con ellos a campo a visitarla, que no todo sea computador y escribir, sino que conozcan realmente la realidad del país, que es realmente positiva desde mi perspectiva. Cuando uno ve, yo creo que la política es muy negativa porque se habla mucha cosa y todo es negativo, ¿sí? Pero, pero, pero yo creo que hay cosas muy positivas en este país y uno se puede desanimar por asuntos negativos. Yo me acuerdo una vez que en Paz y Competitividad, la autónoma hacía el proceso de selección de los directores de hospital. Y una vez llegó un director de hospital y me dijo, mire, a mí me aprobaron el que pagarle a la autónoma para que haga el proceso de selección, porque ya se vence mi periodo, pero en vez de 16 millones que cobra la autónoma, me aprobaron solamente 12. Yo quiero que lo haga la autónoma y yo les doy 4 por debajo. Y le dije, vea, doctor, sinceramente, pues llegó donde no era, ¿sí? Porque aquí se cobran 16 y aquí no se recibe plata por debajo, ¿sí? De modo pues que eh, usted siga con su camino y yo sigo con mi camino. Los muchachos siguen trabajando para usted. eh, Nosotros seguimos trabajando con usted, no hay ningún problema. Pero el tipo estuvo así, pues la interesa decir, yo le doy 4 por debajo y que la autónoma entonces haga el proceso. Entonces, uno se puede desanimar por eso y decir, este es un tal por cual, ¿no?
pero los muchachos que estaban allá y los que siguieron yendo a ese hospital aprendieron mucho. Entonces uno dice, es que ese es un pícaro, yo no me voy a meter con eso. Me imagino que si a mí me ofreció 4 millones, sí, pues en las negociaciones de medicina con los médicos o de medicinas o de la situación debe ser la misma. Pero yo no me puedo decir, no, entonces ahora yo soy puro. ¿Sí? Silvio, Bueno, ya que hablaste del proyecto de paz y competitividad, me entra la curiosidad, ¿eso fue criado durante qué rectoría, dónde y por quién? ¿Quiénes trabajaron en eso? Porque eso en es los años novedoso. 80, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes son los muchachos muy inquietos. Empezaron, empezaron a irse a los municipios a ofrecerse como voluntarios para trabajar en el municipio, ¿sí? ¿En qué le puedo ayudar, señor alcalde? Sí, yo soy estudiante de, por ejemplo, como Manuela de Ingeniería Industrial, o yo soy estudiante economista, o yo soy veterinario. ¿En qué le puedo ayudar aquí en la UMATA? No sé qué. Y eso tuvo mucho resultado en los años 80. En ese entonces, César Vallejo era decano de la Facultad de Administración, Economía y Administración de la Javeriana, y dijo, esto es. Y entonces impuso en la Javeriana, en la facultad, el semestre social que llamaban allá. ¿Sí? Entonces, el semestre social era que los muchachos iban a los municipios por un semestre completo a trabajar y eso en la Javeriana tuvo validez económica. Cuando los muchachos hicieron eso en los 80 en la Nacional y en los Andes, eran voluntarios y no tenían validez académica. Cuando César Vallejo era director del CRECE, que es un centro de investigación aquí en Manizales, le ofrecieron la rectoría de la Universidad Autónoma. Y él dijo, me interesa, me gusta una condición. Yo quiero imponer el semestre social, paz y competitividad, y él lo bautizó así, paz y competitividad en todas las carreras. Y él le explicó en qué consistía y no sé qué. El Consejo Superior le dijo adelante y empezó. Y eso lo empezó con una muchacha que se llama Juliet Rincón, que había hecho la experiencia en los años 80, una muchacha de los Andes, Juliet. Y entonces Juliet estuvo ahí un año, después se fue para la Red Pro de Paz y ahí llegué yo a la universidad y, y empezamos con todas las carreras. Mientras estuve yo, fueron como 6.000 muchachos los que mandamos a los municipios. Qué maravilla. Eso es Es como como una especie como de el mes cuerpos de paz, social. pero es una cosa muy organizada, ¿no? Yo tenía un grupo de profesores que hablaban con las entidades, organizaban el proyecto, se hacía un plan de trabajo y entonces las entidades pagaban la comida y la residencia de los muchachos y los asesores, además de teníamos asesores ya temáticos para cuestiones de economía, para cuestiones de fisioterapia, lo que fuera. Pues, era una cosa muy bien organizada. Qué bien, Una de qué mis bien. frustraciones, les cuento muchachos, es eh, que yo traté esto de meterlo en otras universidades y logramos solamente en la Universidad de Ibagué. Y por otro lado fue muy difícil, incluso una experiencia también negativa. Eh, Ustedes no sé si oyeron un programa de Naciones Unidas, Manos a la Obra. Bueno, No sé. estoy hablando con el PNUD para ver cómo nos ayudaban, no sé qué. Pues nos copiaron la idea completamente y la repitieron a unos costos altísimos, sí, unos costos altísimos. El ministro de Trabajo era Pardo, o de Gobierno era Pardo. Y yo fui a hablar con él y dije, ¿para qué hablas con ella? Hágalo con nosotros, que le sale más barato. Me dijo, no, es que el PNUD pone plata. Y le dije, bueno, ahí sí no hay nada que hacer. Y eso les fracasó porque pues eso necesita mucha competencia y compromiso de parte de las universidades, de parte de los profesores. A los muchachos hay que exigirles, pues, porque uno no puede mandar 3 muchachos a Cajicá
y, y que vengan dentro de 4 meses de aquí, no. Y entonces en cada entidad hay una persona encargada de los estudiantes. Entonces, si es un Ujú. proyecto de agricultura, entonces el secretario de Agricultura de la alcaldía es el encargado de los muchachos y entonces, y el plan de trabajo, pues lo sigue con él. Entonces es una cosa bastante bien estructurada y Qué yo creo bien, que qué bien. mi frustración fue que no se pudo volver en política universitaria. Qué maravilla, Silvio. Hay dos intervenciones más antes de terminar, Hernando y después Edmundo. Hernando Hernal, adelante. Silvio, muchas gracias por esta información y por ese programa tan bien elaborado. Dos preguntas. En el viaje que tú has hecho y en la preparación, ¿lograste entrar en contacto con la agencia que promueve todo el tema de la ruta de seda? Esa es la primera pregunta. O sea, la entidad oficial de China que se encarga del asunto. Y la segunda es si lograste hacer algún tipo de contacto con algunas universidades allá. Gracias. Sí, a ver cómo manejo la pregunta por un poco espinosa. No, no entré en contacto con la universidad esta que habíamos, que tú me identificaste para, para ver si se puede montar una facultad de medicina aquí en una de las universidades de Manizales. No, no encontré en contacto con ellos. Eh, eh, lo que sí me di cuenta allá en China, porque iba con un grupo de empresarios de Nariño, es que nosotros tenemos, el negocio no es con los chinos. Los chinos son 1.400 millones. El negocio es, y es lo que estamos trabajando, se me olvidó ponerlo allí, es asociarse con una provincia china. En, en China hay 31 provincias, 31 provincias y son muy distintas. Usted va a la provincia de Shenzhen y esto es alta tecnología. El Silicon Valley se quedó en palotes, pues. Usted va a otra provincia y es textil, es otra provincia y es manufactura de automóviles o ensamble de automóviles. Entonces, estamos, estos nariñenses se asociaron con una provincia china y eso les facilita mucho la entrada a China. Nosotros estamos buscando una provincia que sea primero agrícola, segundo que tenga terrenos montañosos, porque pues la mayoría del terreno nuestro es montañoso en el sector agropecuario. Tercero, que sea muy avanzada en tecnología agropecuaria, en tecnología agropecuaria de pequeños predios, ¿sí? Que tengan tractores para 1 hectárea, para 2 hectáreas, bueno, cosas así. Entonces ya identificamos 10 provincias. eh, Ese contrato lo debe firmar el secretario, eso es de gobierno a gobierno, el secretario de Planeación departamental. Ya estamos hablando con ellos, primero para ver qué provincias escogen y segundo empezar las negociaciones con ellos. Entonces, ese trabajo sí lo hicimos cuando estábamos allá en China y ya empezamos a identificar, a ver qué provincia sí, que sea una provincia, no, una provincia inmensa, que tenga mucha plata, que tenga muchos proyectos inmensos, no, que sea más manejable, ¿no? Es que una provincia de China puede tener 100 millones de habitantes, ¿sí? Pues aquí somos 1 billón, bueno, creo que la que menos tiene 30 millones, entonces, bueno. Gracias, Gracias, Silvio. Silvio. Edmundo Pérez, adelante. Gracias, Darío. Silvio, me asaltó una curiosidad. ¿Sabes de una experiencia, proyecto análogo en América Latina? Estoy pensando en lo que pueda ser más equivalente a lo nuestro como Colombia, bien sea con China o con algún otro país, o eventualmente si tienes también referencias de un país que sea norteamericano o que sea europeo. ¿Conoces algo en ese campo? Ujú, sí. Hay una experiencia en Brasil, en el Mato Grosso.
el Mato Grosso lo han convertido en una despensa agrícola y, y tienen realmente mucho éxito. En los últimos 20 años, eso ha movido el PIB de Brasil, ha movido el PIB de Brasil, ese proyecto nomás. Eh, la dificultad de ese proyecto con el nuestro es que nosotros tenemos aquí, eso es de grandes extensiones, de grandes terratenientes. Entonces aquí tenemos la gran mayoría de pequeños productores y de medianos productores. Entonces no es un modelo copiable, por así decirlo. Hay un señor Jaramillo, no lo conozco, pero me hablaron de él, que está copiando el proyecto del Mato Grosso para la Orinoquia. Un señor aquí de Manizales muy exitoso, está planteando el proyecto de Mato Grosso para la Orinoquia colombiana, lo cual es fabuloso porque ahí sí estamos hablando de grandes extensiones y pues de eso se trata, de producir mucho y estará muy bien allá, pero el proyecto este del Mato Grosso no, no se adecúa a la realidad nuestra porque aquí hay mucho microfundio, ¿no? Ujú. Bueno, Bien. muy bien. Muchas gracias, Silvio. Silvio, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó. Muchísimas gracias y hay un aplauso general de todo el mundo, de verdad, porque este es un tema que merecía que lo conociéramos, Silvio. Gracias por aceptar esta invitación, por entusiasmarnos con esto y por saber, como decía Edmundo, que somos buenos amigos tuyos, orgullosamente amigos tuyos, porque realmente lo que estás haciendo es maravilloso. De verdad que... eh, a medida que vaya avanzando esto, me parecería interesante que volvieras y nos actualizaras con los avances que has tenido. Eh, Me quiero tomar los dos últimos minuticos antes de terminar nuestra reunión para avisarles lo que vamos a hacer la próxima semana. Les recuerdo que va a haber una decisión mañana, probablemente el equipo tomará la decisión sobre si hacemos las tertulias hasta noviembre a las 2 o a las 2:30, como propuso Goyo, para ayudar que los europeos no tengamos que trasnochar hasta medianoche y ayudar a que haya más participación. Mañana les avisaré, pero la próxima tertulia tenemos un ensayo que vamos a hacer y el tema es asilados, refugiados, migración en peligro. Yo me tomé la libertad de traducir unos artículos de la revista Economist que salieron en julio, donde el mundo entero está hablando del gran problema de los asilados, de los refugiados, de la migración, no solamente en Estados Unidos, en Europa, es un tema caliente en todas partes. Me tomé la libertad de investigar, de traducir estos dos artículos y después me reuní como unas 3 o 4 horas con la inteligencia artificial y hice todas las preguntas posibles que se me venían a la cabeza y lo que quiero presentarles la semana entrante es el resumen de esas respuestas sobre los temas de migración, asilos y refugiados para que conversemos. No es ninguna, yo no soy ninguna autoridad, simplemente voy a traerles el resumen de todo eso para que conversemos sobre ese tema, que es un tema muy caliente en todas partes, y veamos la realidad con datos reales, con información real. Ese va a ser el tema de la próxima tertulia. Y después el 11 de septiembre tenemos a Gustavo Gallón, que nos va a hablar sobre Fundación Paz, Pan y Vino, invitado también por Silvio. Y el 18 de septiembre tenemos un invitado que surgió en estas últimas semanas, que se llama Juan Gregorio Vélez. Nos va a hablar sobre el escrito que ha publicado recientemente sobre las 75 páginas, con algunos títulos que hemos discutido pero sin definir. Y el 25 de septiembre tenemos como invitado para el tema Hacia una ética de comunicación para la paz a nuestro querido amigo Gabriel Jaime Pérez, jesuita. Ha sacado esto y gracias a Bernardo conseguimos invitarlo y ha aceptado nuestra invitación. De verdad que para septiembre tenemos ya todo listo y seguimos con nuevos temas para octubre y noviembre. Esa es la información. Se nos acabó el tiempo. Darío, Sí, señor.
Me No, pues encantaría yo que te darle un agradezco saludo a a todos Carlos por Torres, estar en esta que le veo a Carlos reunión. y qué alegría poder Cualquier idea verte, que Carlos, tengan, sí, contacto que les pueda y tu ocurrir, por ejemplo, con mujercita, a Carlos Torres. ¿Qué decías, Silvio? Perdón que hablaron los dos al tiempo. cualquier contacto, cualquier idea adicional que tengan, por ejemplo, como el contacto que me da Darío ahora de Mauricio Cabrera, con Cambio, o con alguna entidad que puedan ustedes Ya, pensar que nos Perfecto. puedan servir para este puedes propósito. hablar. Sería muy Pues, bueno. Ya que les agradezco tener muchas muchos gracias. estudiantes y mañana nos vemos a las 8 de la mañana en el CRECE. Mañana, Carlos, qué gusto verte. pues, muchas gracias y les agradezco mucho este rato, el fue refrescante. El tema me pareció muy bueno y bien tratado y confío en que podamos seguir asistiendo con todos los amigos y compañeros que hemos sido en tantas cosas, incluido el blog y los demás instrumentos de la tecnología. Ya. Qué bien, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Saludos a todos. Gracias. Hola, Ro. Hola, mis amores. Ya casi nos vemos. No dejas que uno se También por un beso. Bueno, Felicidades. Silvio. Chao, Silvio. Gracias. Chao. Ay, hermosas, Saludos. qué alegría verte. Sí, qué rico. Bien. Ya casi nos vemos en Hola, Monpós. Ricky, buenas noticias de Manuel José. Qué bien, qué bien. Bueno, Humberto, felicidades a necesito hablar todos. contigo, yo te Muy llamo. bien. Humberto. Chao. Ricky, ¿supiste buenas noticias de Manuel José? Bernardo, hablamos mañana. Por la tarde, Bernardo, porque por la mañana estoy muy ocupado. Mi amor, están hablando y están hablando.